Hola, mi nombre es Jessy Toledo, represento dentro del espacio de sociedad civil de la Delegación Uruguaya al Observatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y dentro del observatorio estoy representando a Asociación Down del Uruguay. La idea siempre ha sido, una vez que nos informamos, nos enteramos de que está esta posibilidad de participación desde la sociedad civil, es plantear todos los... tratar de trabajar en pos de que el tema de discapacidad sea visible, esté dentro de la agenda de lo que es la organización civil de Latinoamérica, si es posible, en todos lados, en el Mercosur especialmente, y que en la agenda de los países de Mercosur, en las agendas políticas, los temas de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad sean tomadas en cuenta, sean a su vez la sociedad civil participe dentro de esa propuesta de políticas públicas, desde el diseño hasta la evaluación. Es un trabajo arduo, es un trabajo que implica una gran concientización. Información, primeramente información. Hemos encontrado a lo largo de este camino, ya hace unos años que estamos trabajando, mucha desinformación en el tema de las necesidades de las personas con discapacidad, el valor social que deben de tener las personas con discapacidad, y a su vez las profesionales que dedican su trabajo a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es un trabajo muy intenso, muy diverso, abarca una gran diversidad de lo que son la población en los distintos países. Eso exige más, exige estar informado, actualizado, y nosotros replicar. Tenemos como una doble función desde la sociedad civil. Las personas con discapacidad poder detectar bien cuáles son los reclamos a realizar, y a su vez informarse para ver cómo vamos a convencer a los decisores de las políticas públicas y darles información. Nos hemos encontrado muchas veces que hay una voluntad política de realizar cosas, pero que en realidad no tienen ni idea cómo. Y ante esa realidad, muy mal en realidad, pero bueno, deciden no hacer, porque como no saben cómo o cuál es la necesidad que hay que ir llevando adelante y cubrir, no tienen cómo hacerlo y queda sin hacer. Esa es la historia un poco. En la experiencia de Cumbre Social, en el intercambio que hemos hecho con otras organizaciones de Argentina, de Paraguay, Brasil, en el área de discapacidad no ha tenido una participación en los talleres de discapacidad, no hemos encontrado brasileros, pero en los demás países, ya tanto Argentina como Paraguay, las realidades se van repitiendo. Y eso de alguna forma nos allana mucho lo que es el trabajo y el ponernos de acuerdo en, bueno, cuáles son las temáticas que se van eligiendo cumbre a cumbre para resaltar, para destacar, y se presenta siempre un documento final donde nosotros destacamos, bueno, en esta cumbre vamos a definir como prioridad el tema laboral, el tema educación, el tema participación, y lo que nos ha generado es una buena base de trabajo entre los referentes de la sociedad civil que venimos participando cumbre a cumbre. Siempre se suma gente nueva, sobre todo, por ejemplo, acá, especialmente en esta experiencia de Mendoza, en estos talleres que acabamos de generar un documento, hay mucha gente de acá de la ciudad que no ha tenido la posibilidad de participar en otras cumbres. Entonces, bueno, ahí a veces se plantean obstáculos en lo que es la discusión del documento final, qué temas vamos a dar prioridad, cómo venía la evolución de la temática en los talleres de discapacidad de las cumbres anteriores. Ahí hay a veces unos pequeños obstáculos que hay que sortear para poder llegar a un acuerdo de qué temas y qué prioridades le vamos a estar dando cumbre a cumbre al tema de discapacidad. Pero es muy enriquecedor, y eso sí es una experiencia, un resultado que siempre hemos tenido en todas las instancias de participación, porque conocemos distintas realidades, conocemos las personas, cómo cada una logra de alguna manera resaltar su propia experiencia, y en base a eso nosotros realizar un trabajo de recopilar esas experiencias, esos relatos, y poder plasmarlo en un documento final que es el que se presenta a los presidentes de Mercosur. Como tema general, en la cumbre pasada se había planteado una recomendación muy fuerte desde el espacio social de que Uruguay pudiera finalmente firmar como país el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso había sido una recomendación muy fuerte que da como resultado, bueno, que finalmente, entre otros trabajos por supuesto, Uruguay firma. Entonces, en la cumbre de ahora, el primer punto que se resalta es el agradecimiento a un país que es Uruguay, porque con el trabajo de todos y las reivindicaciones que se hicieron, el protocolo ya quedó firmado. Después han definido
Por otro lado, temas de la participación de la sociedad civil en las instancias de redacción de informes sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que cada país debe realizar hacia el Comité de la ONU, que evalúa a ver cómo va el país cumpliendo con esa normativa que se ha comprometido a cumplir en un convenio internacional. Uruguay le está tocando ahora este año hacer esa redacción del primer informe. Argentina ya le tocó, que ya está en evaluación en el Comité de la ONU. Y allí estamos planteando que la sociedad civil esté participando lo más cerca posible de las autoridades nacionales que están haciendo la redacción de ese informe, para que nosotros podamos también tener instancias de aportar junto con ellos en esa instancia de la redacción. Y a su vez nosotros también vamos aprendiendo en el camino, bueno, de ver cuáles son las cosas que hay que resaltar, cómo se trabajan en esos niveles de gobierno, y también plasmar ese trabajo en lo que es, bueno, la búsqueda de soluciones para vencer los obstáculos a la aplicación de esa norma internacional. Nosotros tenemos una historia larga de tener normativas que no se han ido del todo plasmando en la realidad, ¿verdad? La Convención de alguna manera está obligando a los países a hacer una actualización en la normativa nacional que esté acorde a esa normativa internacional. Hay todo un articulado a seguir y detectar qué obstáculos hay para que esa norma de verdad se cumpla. Y después, como tema específico de política pública, esta vez hemos tomado el tema de la integración laboral. Se plantea en qué condiciones debe ser dado el trabajo a las personas con discapacidad. Por supuesto, ver qué capacitación tienen, cuáles son las adaptaciones a los puestos de trabajo que deben de tener para que puedan cumplir en la igualdad como cualquier otro trabajador sus tareas, y de acuerdo a la normativa de cada país, ¿verdad? Muchas veces se plantean la falta de información, tanto de las necesidades como de las normativas mismas. El contenido de las normativas muchas veces son ignorados. Por parte de la sociedad civil no hemos tenido la capacidad de realizar un trabajo más en conjunto. En el área de la discapacidad las organizaciones sociales están como muy desagregadas, con trabajos, cada uno pone todo de sí pero concentrado como en su tarea. Nos ha costado mucho unirnos para tomar fuerza y hacer reclamos en conjunto. Eso se ha vuelto un obstáculo importante, y dentro de las organizaciones muchas veces hay también planteamientos que pasan mucho por la experiencia personal, por las necesidades personales. Entonces, dar ese paso a tener una visión más global, hacia el trabajo hacia un colectivo más que a mi propia experiencia, es también muchas veces un obstáculo. Entonces, en realidad los obstáculos se plantean en las dos áreas, ¿verdad? Propiamente en la realidad de las personas con discapacidad y en el resto de la sociedad, que yo siempre planteo que hay que trabajar la inclusión desde los dos lados, en las dos partes. En el caso de las personas con discapacidad, ya mismo desde la familia, que la familia debe tener toda la información posible para poder apoyar esa autonomía que todas las personas con discapacidad deben de tener, lograr un desarrollo en la vida, una evolución que les permita la mayor autonomía posible, y a su vez en la sociedad también convencer de que sí pueden hacer muchas cosas sin estar con la dependencia de una ayuda permanente. Entonces ahí hay obstáculos de distintas características. Y suponemos, no hemos tenido una versión directa, que hay obstáculos desde el punto de vista de lo organizativo, desde la esfera política que organiza la participación de Brasil. Personalmente no hemos tenido contacto. Una vez en la cumbre 2009 de Montevideo vino solo una persona ciega, y después no hemos tenido posibilidad de ver. Creo que inclusive en los otros temas, en otros talleres, acá en Cumbre de Mendoza, han venido muy poquitos brasileros. Suponemos que debe ser un tema interno de cómo organizan en Brasil, pero no tenemos la certeza. Que además es un país con muchísima población y obviamente deben haber necesidades, quizás no iguales, pero parecidas en el área de discapacidad, y sabemos porque hay muchas organizaciones, porque a veces se han tenido contacto, pero no en esta instancia de las cumbres. En discapacidad en general tenemos una suerte muy grande,
que tenemos una guía. La guía es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso nos ayuda mucho en el trabajo, en el momento de aunar el esfuerzo y de realizar las reivindicaciones, porque tenemos esa guía que une a todos los países. Bueno, en el Mercosur y fuera del Mercosur, ¿verdad? Y facilita mucho la tarea el tener, pues estamos de acuerdo en esa concepción de lo que es una persona con discapacidad. Y que básicamente es lo que hablaba hace unos minutos atrás, es conseguir una persona que tiene derechos, que no es un sujeto, que digamos, un objeto de caridad ni de asistencialismo por parte de los gobiernos. Es un sujeto de derecho, tiene sus derechos, esos derechos están plasmados en toda esa normativa y que pueden realizar autónomamente sus tareas y deben ser considerados como personas que pueden decidir sobre sus propias vidas, incluidas las personas con discapacidad intelectual. Dentro de lo que es las personas con discapacidad hay diferencias entre los distintos tipos de discapacidades y la discapacidad intelectual es una de las discapacidades que más cuesta la inclusión y más cuesta pensar que esa persona puede tomar decisiones sobre su propia vida, que puede tener una autonomía. Todavía estamos en una evolución, digamos, más lenta hacia ese camino, ¿no?, de la autonomía total. En el mundo en general hay muchos casos y hemos visto, sobre todo en España, de muchas personas con discapacidad intelectual que han logrado una buena autonomía y hasta una vida independiente, y su trabajo, y en pos de eso, cuando uno ve esas experiencias, es que toma fuerzas para trabajar en nuestros países y trabajar hacia eso. Tenemos a los compañeros, además de derechos humanos, dentro de lo que es ASIR, el espacio de articulación social para la integración regional. Ese espacio ha sido muy enriquecedor porque ahí nosotros tenemos experiencias de poder hacer, de que empezamos, y justamente hace un par de meses atrás hemos tomado la decisión en esa mesa de trabajo de generar acciones conjuntas, que tanto tema de discapacidad puedan participar compañeros de migraciones o de otras áreas, y a su vez que a nosotros desde el tema de discapacidad podamos intervenir en otras mesas de trabajo que tengan. La transversalidad en las distintas temáticas nos va a ayudar a lograr generar el impacto que estamos buscando, porque es eso que hablábamos hoy, de juntar fuerzas y salir un poquito de la exclusividad de la discapacidad para empezar a estar transversalmente en otras temáticas. Entonces con derechos humanos tenemos más contacto. Pero nosotros, dentro de lo que ha sido la experiencia de trabajo en el taller de discapacidad, salimos muy satisfechos del trabajo, del espacio que tuvimos. En base a eso no tenemos nada al contrario. Yo creo que fue uno de los talleres donde logramos trabajar las dos jornadas completas. A esta hora del día, que todavía hay algunos talleres funcionando, nosotros ya tenemos el documento terminado, entonces en ese sentido estamos más que satisfechos.